El apóstol San Pablo está ya anciano. Ha pasado muchas tribulaciones por el Evangelio del Señor Jesús. Y ahora escribe a los hermanos de esas iglesias que ha tenido el privilegio de fundar, de guiar a los pies del Señor Jesús. En la carta que vamos a estudiar en esta tarde, les escribe a las iglesias de Galacia, provincia romana. Y noten cómo termina esta carta, la lectura bíblica que nuestro pastor nos leyó. Versículo 11 de Gálatas capítulo 6. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Interesante. Pablo escribe con letra grande. ¿Por qué será? Como con la letra de un niño de escuela primaria que está aprendiendo a escribir. Sin embargo, no era que San Pablo no sabía escribir. No era que solo había llegado hasta la escuela primaria. Él tenía educación formal hasta la universidad. Había sido alumno del gran profesor de teología, el gran rabino Gamaliel. A sus pies había aprendido. ¿Por qué es que el apóstol escribe con letra grande? Noten que dice, escribo la salutación de mi propia mano. Normalmente, el apóstol San Pablo dictaba sus cartas. Usaba amanuenses, escribas. Normalmente, ellos escribían y entonces el apóstol tomaba la carta después de escrita, la volvía a leer para constatar que estaba correcto según él lo que él quería decir, y luego, para autenticar la carta, él mismo tomaba la pluma y escribía el saludo final de puño y letra suya. Esta era una costumbre normal en casi todas sus epístolas. Él no escribía sus propias cartas porque tenía un problema en su vista. Ustedes recuerdan cuando él escribió allá a los Corintios, que dice en 2 de Corintios, que él le pidió al Señor, Señor, este aguijón en la carne, quítamelo de mí, Señor. 3 veces le suplicó al Señor, pero Dios le contestó, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Camino a Damasco, cuando iba persiguiendo al Señor Jesús, Cristo se le apareció en una luz tan grande que cegó al caminante, y esa luz tan tremenda que lo dejó ciego por 3 días, era la luz que irradiaba del rostro del crucificado y resucitado del Jesús de Nazaret. Y para que nunca se olvidase que él había visto cara a cara al Hijo de Dios en esa luz, para que nunca se olvidase que había sido perseguidor del pueblo de Dios y que Dios lo había llamado en el camino a Damasco, Dios le devolvió la vista en un milagro. Ananías puso sus manos sobre él y dice la Escritura que cayeron de sus ojos como escamas y volvió a ver, pero nunca como antes. Dios tenía el poder de curarlo completamente. Le restituyó la vista, pero le dejó un aguijón en la carne. La vista no completamente sana, no porque el Señor no tuviese el poder de sanarlo, sino simplemente para que nunca jamás se olvidase que el Señor le había dado la vista por gracia y para que se recordase que había sido perseguidor de la iglesia de Cristo y que por amor el Señor le había llamado a ser su discípulo, a ser su apóstol. Ahora, ustedes pueden comparar la terminación de algunas de sus otras epístolas. Por ejemplo, en Colosenses, capítulo 4 y versículo 18, él termina la epístola de la misma manera.
Dice, la salutación la escribo de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. Otra vez, él dicta la carta a través de un secretario, pero la salutación, el saludo final, lo escribe de su propio puño y letra.